El fútbol, un deporte que une a millones en todo el mundo, a menudo nos regala momentos de alegría y celebración. Sin embargo, la historia también guarda capítulos oscuros, tragedias que nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de la seguridad. Hoy recordaremos 10 de los incidentes más devastadores que han ocurrido en estadios de fútbol. Estadio Nacional de Lima, Perú, 1964. La tragedia de Lima, un grito ahogado. El 24 de mayo de 1964, el Estadio Nacional de Lima, en Perú, fue testigo de la mayor tragedia jamás ocurrida en un estadio de fútbol. Perú se enfrentaba así a Argentina en un crucial partido de clasificación para los Juegos Olímpicos. Un gol anulado a Perú en los minutos finales desató la furia de la afición. La policía respondió lanzando gases lacrimógenos hacia las tribunas. En la desesperación por escapar del gas, una estampida humana se produjo hacia las salidas, muchas de las cuales estaban cerradas. El resultado fue terrible. Aproximadamente 328 personas perdieron la vida, asfixiadas o aplastadas, y más de 500 resultaron heridas. Un día que debía ser de pasión deportiva se convirtió en una pesadilla imborrable. Desastre de Hillsborough, Sheffield, Inglaterra, 1989, Hillsborough. La búsqueda de justicia. El 15 de abril de 1989, el estadio de Hillsborough, en Sheffield, Inglaterra, se preparaba para albergar la semifinal de la Football Association Cup entre el Liverpool y el Nottingham Forest. Sin embargo, lo que ocurrió fue una terrible tragedia. Una combinación fatal de negligencia policial, el diseño del estadio y la sobreventa de entradas llevó a una masiva avalancha humana en las gradas de Leppings Lane, donde se ubicaban los aficionados del Liverpool. 97 personas perdieron la vida, aplastadas en una lucha desesperada por respirar. La búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias se prolongó durante décadas, revelando fallos sistémicos y encubrimientos que agravaron aún más el dolor de esta pérdida irreparable. Tragedia del estadio de Heysel, Bruselas, Bélgica, 1985. Heysel, la vergüenza de Bruselas. El 29 de mayo de 1985, el estadio de Heysel en Bruselas, Bélgica, fue el escenario de una terrible noche que empañó la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus. Antes del inicio del partido, disturbios entre grupos de aficionados de ambos equipos llevaron a una estampida y al colapso de un muro en una de las tribunas. 39 personas, la mayoría aficionados de la Juventus, perdieron la vida y más de 600 resultaron heridas. Esta tragedia conmocionó al mundo del fútbol y resultó en la prohibición de los clubes ingleses en competiciones europeas durante varios años, marcando un punto oscuro en la historia del deporte. Desastre del estadio de Ibrox, Glasgow, Escocia, 1971. La avalancha silenciosa. El 2 de enero de 1971, en Glasgow, Escocia, el estadio de Ibrox, hogar del Rangers, fue testigo de una terrible tragedia al final de un partido contra su eterno rival, el Celtic. Una avalancha en una de las escaleras del estadio, la número 13, causó la muerte de 66 personas y dejó más de 200 heridas. Inicialmente se pensó que la estampida ocurrió cuando los aficionados del Rangers intentaban abandonar el estadio tras un gol tardío de su equipo, pero investigaciones posteriores sugirieron que pudo haber sido causada por un colapso repentino de la multitud. Un día de fervor futbolístico se convirtió en una jornada de luto para Escocia. Tragedia de la Puerta 12, Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina, el 23 de junio de 1968, después de un superclásico entre River Plate y Boca Juniors, en el Estadio Monumental de Buenos Aires, Argentina, ocurrió una terrible tragedia. Al finalizar el encuentro, un gran número de aficionados intentaba salir por la Puerta 12, que inexplicablemente estaba cerrada. La acumulación de gente en el estrecho espacio provocó una inminente avalancha que cobró la vida de 71 personas y dejó más de 150 heridas. La falta de explicaciones claras sobre por qué la puerta estaba cerrada añadió aún más dolor y misterio a este trágico suceso en el fútbol argentino.
Con el tiempo se implementaron mejoras en la seguridad de los estadios y, en memoria de las víctimas, la Puerta 12 del Monumental fue renombrada como Puerta L. Estadio de Accra, Ghana, 2001. El 9 de mayo de 2001, durante un tenso partido entre los rivales Hearts of Oak y Asante Kotoko en el estadio de Accra, Ghana, la frustración de los aficionados derivó en disturbios. La respuesta de la policía fue lanzar gases lacrimógenos a las gradas. El pánico resultante y la estampida en las salidas causaron la terrible pérdida de aproximadamente 126 vidas. Muchos aficionados quedaron atrapados y murieron asfixiados en lo que se convirtió en una de las mayores tragedias futbolísticas en África. Este suceso puso de manifiesto la necesidad de protocolos de seguridad más estrictos y una respuesta policial más controlada en eventos deportivos masivos. Estadio Lenin, Luzhniki, Moscú, Rusia, 1982. La avalancha en la oscuridad. El 20 de octubre de 1982, durante un partido de la Copa de la UEFA entre el Spartak de Moscú y el HFC Haarlem en el Estadio Lenin, ahora Luzhniki, de Moscú, ocurrió una terrible avalancha al final del encuentro. La cifra oficial de fallecidos fue de 66, aunque algunas fuentes no oficiales sugieren que el número real podría ser mayor. La estampida se produjo en una de las salidas cuando miles de aficionados intentaban abandonar el estadio simultáneamente, en condiciones de poca luz y con accesos limitados. La falta de transparencia inicial sobre lo sucedido y las discrepancias en el número de víctimas hicieron de esta una tragedia envuelta en cierta controversia. Estadio Kayseri, Turquía, 1967. La violencia entre aficiones. El 17 de septiembre de 1967, un partido entre el Kayserispor y el Sivasspor, en el estadio de Kayseri, Turquía, se tornó en una terrible confrontación entre las aficiones. Los enfrentamientos violentos dentro y fuera del estadio causaron la muerte de aproximadamente 40 personas y dejaron cientos de heridos. Esta tragedia subraya cómo la intensa rivalidad entre equipos puede, en ocasiones, desembocar en actos de violencia con consecuencias fatales en el contexto del fútbol. A pesar de la tragedia de 1967, la intensa rivalidad entre el Kayserispor y el Sivasspor continúa hasta el día de hoy. Burnden Park, Bolton, Inglaterra, 1946. La avalancha de posguerra. El 9 de marzo de 1946, en Burnden Park, el estadio del Bolton Wanderers en Inglaterra, ocurrió una terrible avalancha durante un partido de la Football Association Cup contra el Stoke City. Una multitud mucho mayor de lo esperado intentó ingresar al estadio, que ya estaba lleno, lo que provocó un aplastamiento fatal. 33 personas perdieron la vida y cientos resultaron heridas. Esta tragedia, ocurrida poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, conmocionó a la nación y puso de manifiesto los peligros de la sobreventa de entradas y la falta de control de multitudes en los estadios de la época. Ciudad de Guatemala, 1996. El Estadio Mateo Flores de Ciudad de Guatemala se convirtió en el epicentro de un desastre indescriptible. Antes de un crucial partido de clasificación para el Mundial Francia 98, entre la selección local de Guatemala y Costa Rica, al menos 83 personas perdieron la vida y más de 140 resultaron heridas. La causa principal fue un sobreaforo masivo y la venta indiscriminada de entradas falsas, que llevó a miles de aficionados a intentar ingresar por puertas ya abarrotadas o incluso cerradas. La presión de la multitud en las rampas de acceso fue insostenible, atrapando y asfixiando a hombres, mujeres y niños en una estampida mortal. Aquella trágica noche no solo marcó el fútbol guatemalteco, sino que también puso de manifiesto la urgente necesidad de implementar protocolos de seguridad rigurosos en eventos deportivos, un recordatorio sombrío de que la pasión nunca debe costar vidas. Recordar a las víctimas de Lima, Hillsborough, Heysel, Ibrox, Puerta 12, Accra, Luzhniki, Kayseri y Burnden Park nos obliga a no olvidar la importancia de la seguridad en cada estadio, que su memoria nos impulse a construir un futuro donde el fútbol sea solo sinónimo de unión y celebración.